Hola compañeros, buenas tardes. Mi compañero Matías Octavio y su servidor Estefanía les vamos a hablar sobre la filosofía burguesa contemporánea. La historia es un pensamiento filosófico que fue siempre un campo de batalla ideológico y que expresa en su última instancia una tendencia y la ideología de las clases beligerantes. Lenin, por tanto, confirma que la filosofía contemporánea es en tanto partidista como hace 2000 años y que los partidos contendientes en ella son el materialismo y el idealismo. También nos enmarca que es un progreso que ejerce una influencia sustancial en la forma de las teorías filosóficas y los modos de resolver los problemas filosóficos tradicionales. Decimos también que la filosofía constituye una base metodológica y concepcional de todas las formaciones ideológicas. Y bien, como primer subtema hablaremos de la crisis general del capitalismo y las peculiaridades del idealismo contemporáneo. Empezamos con que la filosofía marxista descubre la esencia y la irregularidad de las crisis generales del capitalismo. La filosofía burguesa la presenta como una crisis del hombre contemporáneo y de la ciencia moderna como una crisis espiritual de la época y una crisis de la civilización técnica. Estos son identificados como los destinos históricos en el caso de la cultura mundial o la muerte de la civilización. También era propia de la filosofía burguesa del siglo XIX la ilusión de que el capitalismo o sociedad industrial es capaz de superar un progreso social estable prolongado. Bridgman expresó que los conflictos del factor determinante de la filosofía contemporánea de la sociedad. Uno de los factores es el cambio radical de su actitud ante la ciencia. Durante los siglos XVII y XVIII, ideólogos partieron de la filosofía científica y tenían fe en la fuerza de la razón humana. En toda la experiencia de la humanidad se refleja la importancia de la razón. Se fundó también una teoría con la relatividad y la mecánica cuántica que sustituyó entre finales del siglo XIX y comienzos del XX al anterior. Lenin, dentro de su obra llamada Materialismo y Empiriocriticismo, habla sobre un detallado análisis de la crisis de la física. Esto era que desconocedores de la dialéctica habían llegado a una conclusión de que la materia había desaparecido. Sin embargo, se deduce que la ciencia no nos ofrece ninguna verdad objetiva, ni tiene en el fondo ninguna importancia para adquirir y dejar sentadas cosmovisiones. A estas tendencias pretenden todas las corrientes principales del idealismo contemporáneo, lo mismo que intermedias que desempeñan funciones secundarias. El segundo subtema nos habla del neopositivismo, filosofía idealista de la ciencia. Empecemos con el positivismo. Habla de un conocimiento científico del cual no hay ni puede haber en general más conocimiento que este. Este conocimiento es absoluto. Augusto Comte habla de la filosofía científica positiva que podría ser únicamente el registro de las leyes más generales descubiertas por las ciencias positivas. Estudia solamente los fenómenos y no esencia, que son las cosas en sí. Tanto la ciencia como la filosofía podrían traer solo de estos fenómenos. El positivismo del siglo XIX unió también el conocimiento científico de la teoría idealista subjetiva. Enmarco tres ideas. La primera es una idea fundamental, que era representada de la realidad en sí como una verdad fundamental, que sigue siendo tan inalcanzable como antes. Esto lo dice Spencer y Ricardo Avenarius, Ernesto March y otros sustituyeron la primera forma del positivismo a una filosofía que quedó reducida a la teoría del conocimiento, en tanto que el conocimiento es una unión de las sensaciones y las representaciones, una unión que no alcanzó ninguna otra realidad.
Surge a comienzos del siglo XX con el éxito de una nueva forma de la ciencia lógica, matemática. Russell, Frege y Coulthard procura fundamentar la matemática mediante un análisis lógico y que surge de la noción de que la aplicación análoga del análisis lógico a la filosofía llegaría a un futuro de lo que sería más próximo y haría para la filosofía pura una época igual a la que para una doctrina de los principios de las matemáticas han sido los últimos decenios. El neopositivismo tiene 3 tesis fundamentales, de las cuales habla la primera, que es un dilema estrictamente en analítica, que se sustituye en 2 partes, es lógico-matemática y las sintéticas, que es la fácticas y empíricas. Las primeras sirven de elementos de estructura formal y no implican contenido cognitivo, y la segunda constituye la base empírica de la teoría. La segunda tesis se basa en el reduccionismo, es el aserto de que todas las expresiones enjuiciosas de la teoría pueden reducirse a una experiencia directa o las expresiones sobre la experiencia. Y la tercera tesis admite que la teoría idealista subjetiva del conocimiento, que asciende al de Berkeley y Hume, en este es un contenido de la conciencia de las sensaciones, que es observación y experiencia, y se registran de forma lingüística. Cabe mencionar que la filosofía es la síntesis de los conocimientos científicos y la práctica social de los hombres. Entonces fue así como Tales llegó a la conclusión de que el agua es el principio de todas las cosas. Esta fue una de las primeras hipótesis científica primitiva y no una simple fantasía metafísica. El materialismo busca la solución en la esfera de la investigación de la naturaleza, sin apelar a los principios sobrenaturales, que son los ideales. Y bien, el neopositivismo neutral se presenta como idealismo vergonzante, que hace pasar subrepticiamente el idealismo subjetivo, que es socapa filosofía antimetafísica. Algo importante es que la historia del neopositivismo es la historia de sus descalabros, la historia de la sustanción de forma de analizar del idioma que hoy acaba de la descomposición de estas influyentes orientaciones filosóficas. Es así como entramos al irracionalismo contemporáneo, el existencialismo. Este, como filosofía, surgió en los años 20 de nuestro siglo, una difusión considerable en Italia, España y países de América Latina. El término existencialismo proviene del neologismo latino existencia. En primer lugar, se apoya del filósofo religioso danés del siglo XXI. Busca enfocar la realidad subjetiva, es decir, solo se refracta a través de su existencia individual. En segundo lugar, toma del filósofo alemán Husserl el método fenoménico, que se basa en la intuición que tiene por objeto las estructuras internas de la conciencia pura. Y en tercer lugar, el existencialismo hereda el irracionalismo de la filosofía de la vida, que se apoya de Friedrich Nietzsche. Por el contrario, este afirma que el propio sujeto es inaccesible a la cognición racional. La existencia soy yo mismo. De ahí es cuando surge la contraposición existencialista del problema de la cognición científica al misterio de la filosofía existencial. Esta diferencia es de Gabriel Marcel, que nos dice que el problema es alguna cosa con la que yo tropiezo, que encuentro entera delante de mí y que puedo, por consiguiente, cercar o reducir. El existencialismo también nos habla de una confirmación de la irracionalidad de la existencia humana
en el hecho de que las verdaderas profundidades de la existencia aparecen ante nosotros. Heidegger nos habla del Dasein, que es una impersonalidad, y de lo cotidiano, que son propiedades de la sociedad como tal, y son el modo de existencia del hombre en cualquier sociedad. El concepto de existencia impropia, expresado en términos diferentes, es inherente a todo el existencialismo. A veces se advierten en el carácter bastante profundas con respecto a la vida social. Para Marcel, por ejemplo, es una posesión que es contraria al ser. Es decir, una inmunidad que es el origen a un mundo basado en la propiedad privada. Entonces, ¿cómo suprimimos esto? Con respecto al marxismo, este ve la salida en la abolición de la propiedad privada en los medios de producción, o sea, en la supresión de las relaciones sociales capitalistas. Haciendo un comparativo, Marcel ve el origen de la contradicción entre el ser, que es la humanidad, y la posesión, que es la propiedad. En el hombre mismo, en la doble naturaleza de su existencia, y busca la salida en el amor y la misericordia. Y por último, hablando un poquito de Sartre, que habla sobre el ateísmo de una libertad. Esta es una consecuencia principal del ateísmo, pesimismo, pues el poder de la fe de Dios es perderla por completo. Él considera imposible poder encontrar otro ideal. El existencialismo ateo, como el religioso, son más bien un testimonio de la desesperación de los ideólogos burgueses sin seguridad en el futuro.